Saludos Venezuela, bienvenidos a Entrevista NSI. Hoy nos acompaña Mercedes Malavé, dirigente político. Saludos, bienvenida a las cámaras de Canal I. Muchas gracias por estar aquí, por poderme comunicar con la audiencia del Canal I. Bien, Mercedes, un tema que se toca, ¿no? Desde el día de ayer, cuando el presidente Donald Trump pues, publica la destrucción de una segunda embarcación en la que él dijo que bueno, venían narcotraficantes venezolanos y también con carga ilícita de estupefacientes. Quisiéramos conocer su visión con respecto a este tema y cómo lo aborda también el gobierno nacional. Sí, bueno, ayer se conoció un segundo ataque cinético a una embarcación venezolana. Son ataques inéditos para combatir la droga. Nunca antes lo habíamos visto desplegado así en aguas del Mar Caribe. Quiero decir que ese señalamiento de narcoterrorista es una especie de licencia para lo que sea, ¿no? Licencia para matar. Ahora, ¿cómo se sabe que esas personas son narcoterroristas? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Ya van 14 venezolanos abatidos de esa manera. Y bueno, frente a lo cual pues nos tiene que llenar de perplejidad y denunciar, bueno, por qué no se conoce realmente quiénes fueron esas personas, no se garantiza o no se asegura con una investigación que están involucrados en tráfico de droga. La identidad de estas personas. Claro, es importantísimo, pero bueno, en el derecho internacional existe esa posibilidad, ¿no? De que si tú señalas a un grupo, a una persona narcoterrorista, bueno, pues te libras de cualquier tipo de investigación. Ahora, se está acusando de narcoterrorista a los venezolanos simplemente por ser venezolanos, ¿no? O sea, no se conoce realmente la investigación que permita asegurar que son narcoterroristas. Y con respecto a las declaraciones que dio ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro en rueda de prensa nacional e internacional sobre que le exigía a Donald Trump una investigación seria, profunda sobre este video y también, por supuesto, de lo que él dice, que esto es simplemente una justificación de parte de Donald Trump para realizar sus maniobras militares en el Mar Caribe. Detrás de estas maniobras hay toda una matriz o toda una narrativa o toda una tendencia a pensar que a través de esos ataques o de la presencia de esos buques va a haber un cambio de gobierno inminente en Venezuela. Esto se ha divulgado por una serie de programas, de analistas y también por declaraciones del presidente Donald Trump acerca del gobierno de Venezuela, que también es señalado de narcoterrorismo, ¿no? A todo esto hemos llegado, Jorge, yo creo que eso es importante que los venezolanos también reflexionemos un poco. A todo esto hemos llegado por una crisis política en Venezuela que ha desbordado nuestras fronteras, que no se ha resuelto, que tuvo un punto muy crítico en las elecciones del 28 de julio del año 2024, que no se ha resuelto. El CNE sigue sin publicar ningún tipo de resultado, no solo de esa elección, sino de las elecciones subsiguientes. Y bueno, el principal objetivo, digamos, o la principal tarea de un gobierno es cumplir con sus propias leyes, con sus leyes internas, para luego poder exigir el cumplimiento de leyes internacionales y el respeto a Venezuela como un país soberano. Ayer el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, Arturo Peraza, hablaba de una serie de disposiciones necesarias para volver a la Constitución y a la convivencia en Venezuela. Hablaba de diálogo, de negociación, de reconocimiento, hablaba de una nueva reinstitucionalización del país, producto de una crisis prolongada que se ha llevado por delante las instituciones. Y bueno, en la medida en que nosotros seamos capaces de combatir la raíz del problema que está dentro de Venezuela, pues seremos capaces de generar las defensas necesarias y la fuerza necesaria para hacernos respetar internacionalmente y para que no se siga violando la dignidad y el derecho a la vida de los venezolanos que están fuera y dentro del territorio. Sí, y ya desde hace varias semanas el tema central ha sido ¿no? Las operaciones militares de Estados Unidos en el Mar Caribe, la respuesta de Venezuela, de que esto repercute de alguna manera en el venezolano, o sea, con todo este tipo de información, y pareciera que solamente se habla de esto, ¿no? Pues sí, ya yo he tenido varias conversaciones con personas aquí en Venezuela que me hablan de una agitación, de un nerviosismo,
de una incertidumbre muy grande que incluso afecta su estado de ánimo, el regreso a clase, el preguntarse, bueno, ¿dónde debo desarrollar mi futuro? ¿No? Si tengo que buscar opciones fuera del país, etcétera, ¿no? Se ha convertido efectivamente en un tema casi que único, sobre todo en programas muy largos que se difunden por las redes sociales, que por cierto lo hacen así de largo porque van monetizando, ¿no? Van ganando dinero en la medida en que esos programas van teniendo audiencia. Y bueno, todo esto tiene un impacto grande en la economía, además de la calidad de vida, las condiciones psicológicas de las personas, pues también en todo el tema económico, la moneda, la estabilidad comercial y cambiaria del país, pues todo eso se va poniendo como en una situación muy vulnerable, ¿no? Que cualquier cosa lo puede dañar, lo puede alterar gravemente, ¿no? ¿De qué manera viene o podría afectar este tema con Estados Unidos la economía aquí en nuestro país? Bueno, porque es que va generando una especie de aumento de los riesgos para invertir y entonces los países y los empresarios se abstienen de invertir. La fuente de la riqueza es la inversión y bueno, y por supuesto que Venezuela pueda manejar su recurso energético principal, el petróleo, con muchos países, que pueda tener relaciones comerciales libres y abiertas. Todo esto va creando un cerco económico que impide que haya pues más prosperidad, ¿no? Los comerciantes también están sumamente preocupados con el tema del cambiario. Hay muchos problemas para comprar y vender en Venezuela y todo esto es motivo o inicia a partir de una crisis política prolongada que ya se está convirtiendo en una verdadera amenaza, ¿no? Para Venezuela por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y como bien lo decías hace pocos instantes, el tema de las elecciones presidenciales del año pasado, ¿sabes? Cuando se reclamaban las actas y todo esto que venía siendo de parte también de la oposición, ¿qué pasó con ese tema? ¿Quedó hasta ahí? Sí, o sea, nosotros insistíamos en las vías constitucionales, civilizadas, pacíficas, nacionales, para dirimir ese conflicto. Sin embargo, un sector político que lidera hoy en día la opinión pública, pues decidió buscar más bien ayuda internacional, pedir una especie de presión que generara el cambio, que hiciera valer el triunfo. Pero por ese camino no pareciera que se va a conseguir tampoco. Más bien yo lo que veo es que se prolonga el statu quo, se atrincheran posiciones, el gobierno en el poder, la oposición pugnando por ese poder, pero sin ningún tipo de avance. La única manera de avanzar, de llegar a cumplir con lo que dice muy sencillo nuestro artículo 6 de la Constitución, el gobierno de Venezuela es y será siempre pluralista y alternativo, es mediante un diálogo, mediante una negociación, mediante una relación sincera, ¿no? Donde cada una de las partes se reconozca y se comprometa a vivir dentro de un marco que garantiza o que establece nuestra ley fundamental y que poco a poco se vaya reinstitucionalizando el país y recuperando las variables democráticas, ¿no? María, ¿y qué tan lejos estamos de limar aspereza con Estados Unidos? Pero la respuesta después de la pausa, amigos. En minutos continuamos con más de Entrevista NSI. Ya venimos. Venezuela, continuamos con más de Entrevista NSI. Hoy nos acompaña Mercedes Maravé, dirigente político. Mercedes, la pregunta que dejamos antes de ir a la pausa, ¿qué tan lejos estamos de limar asperezas con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, tengo la impresión de que estamos más lejos que nunca, ¿no? Desde el año 2014, cuando se declaró a Venezuela amenaza inusual para los Estados Unidos por parte del presidente Obama, pues las relaciones se fueron debilitando. Hoy vemos, bueno, una crisis, digamos, más prolongada, la dimensión más superlativa de ese deterioro de las relaciones. El gobierno de Venezuela dice que nunca había estado tan separado en las relaciones con Estados Unidos, que nunca había estado tan distanciado, ¿no? Que no hay ningún tipo de relación y bueno, sí, pues eso es lo que se ve, ¿no? Que estamos más lejos que nunca. Mercedes, ¿y de qué manera podría la oposición venezolana ayudar de alguna manera al gobierno venezolano a retomar, digamos, diálogo con Estados Unidos? Mira, en este conflicto la oposición venezolana yo creo que no tiene mayor incidencia, más allá de los lobbies que se pueden tener en Estados Unidos, en Washington, para a través de Marco Rubio y a través de algunas figuras de la administración de Trump, pues mantener la presión de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos
se relaciona con los gobiernos. Y aquí el primer paso o el paso hacia un reconocimiento, hacia un diálogo, hacia una negociación lo tiene que dar el gobierno de Venezuela, ¿no? La oposición, digo, en Venezuela hay una oposición, hay alcaldes opositores, hay un gobernador opositor, hay políticos que están en contra y que quieren un cambio, tienen muy poca relación con Estados Unidos y el grupo, digamos, representado, liderado por María Corina Machado, se relaciona con Estados Unidos, pero me parece que a través de lobbies o de grupos de presión en Washington que insisten en la presión por parte de Estados Unidos, que al final toma esa decisión según sus intereses, pues, ¿no? Y los organismos internacionales han dado respuesta contundente ante esta operación militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Los organismos internacionales tienen en este momento una influencia muy disminuida en el mundo, producto al crecimiento o al auge de posturas nacionalistas en los países fuertes sobre todo, ¿no? Tienen varios frentes que denunciar, el Medio Oriente, África, distintas, Rusia y Ucrania, y el conflicto venezolano, pero siento que su influencia se desvanece frente a posturas fuertes de los países nacionalistas, patrióticas, donde lo que vale hoy en día es la fuerza militar, ¿no? La fuerza que tú puedas demostrar frente al mundo y frente al uso y al dominio de las armas, ¿no? Mercedes, ¿y cómo ha visto también la respuesta por parte de los países aliados a Venezuela ante el tema de los Estados Unidos? Venezuela está muy aislada desde el punto de vista diplomático, por más de que el gobierno hable de países que lo apoyan, la verdad es que frente a nuestro hemisferio latinoamericano, el gobierno de Venezuela está muy aislado, incluso por parte de gobiernos ideológicamente cercanos o socialistas, ¿no? Como el de Brasil, el de Colombia, el de Chile. La postura del gobierno frente a variables o principios tan elementales como es el principio de alternabilidad, el principio de respeto a las diferencias y al pluralismo político, etcétera, hace que se distancien, pues, del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, lo que sí veo es que todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina, condenan una invasión militar, ¿no? Sin apoyar estrictamente al gobierno nacional. Ellos entienden que el gobierno tiene serios problemas frente a su misma constitución. Tampoco apoyan una injerencia extranjera en el hemisferio, producto de unas experiencias nefastas en América Latina que no dieron ningún resultado positivo, ¿no? En este caso podríamos hablar de la CELAC, ¿no? ¿Cómo ha visto también la respuesta de la CELAC? Que hace poco también se reunieron en formato virtual a tratar el tema. Sí, bueno, condenan la invasión, condenan la injerencia extranjera, exigen respeto, pero yo estoy segura que también saben que Venezuela debe dar pasos grandes en su institucionalidad democrática, ¿no? Y el tema de las sanciones, pues seguirán por parte de Estados Unidos. El tema de las sanciones continúa, sin embargo hay renovación de licencias a Chevron. Chevron sigue extrayendo petróleo venezolano, ojalá vengan muchas más empresas, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Incluso con sanciones se pueden otorgar otras licencias, pero sí, pareciera que las sanciones van a continuar por bastante tiempo. ¿Qué debe hacer entonces, desde su punto de vista, el gobierno venezolano, pensando en lo que es el futuro de ese ciudadano de a pie? El gobierno venezolano debería dar pasos hacia la reinstitucionalización democrática, perder el miedo a tener gobiernos más pluralistas, a compartir el poder, a vivir el principio de equilibrio y balance en las ramas del poder público. Tenemos una fiscalía, un Tribunal Supremo de Justicia, una Asamblea Nacional, una Fuerza Armada Nacional que funcionan de manera partidista, públicamente exhiben su militancia, vamos a decir, al partido de gobierno, y esas cosas deterioran mucho nuestro sistema democrático y también generan fuertes cuestionamientos respecto a si Venezuela cumple con los valores fundamentales de su Constitución. Entiendo que esto es un proceso complejo, entiendo que el gobierno está fuertemente amenazado, incluso con recompensas, con cosas, bueno, muy llamativas que atentan contra la propia vida de muchos mandatarios, pero creo que deberíamos todos
pero principalmente el gobierno, porque es el que tiene más poder, reconciliarnos, renovar nuestro compromiso con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mercedes, vamos a realizar una nueva pausa. Muy Amigos, bien. ustedes no se aparten porque en minutos continuaremos con más de Entrevista de NSI. Ya venimos. Del Sol y continuamos con más de Entrevista de NSI. Hoy nos acompaña Mercedes Malavé, dirigente político. Bien, Mercedes, ya hemos hablado, por supuesto, del gobierno venezolano, de Donald Trump, pero siempre está el venezolano, el de a pie, ¿no? Por ejemplo, aquí me refiero a esa información que se transmite en redes sociales. Recuerden esa primera embarcación que se destruyó por parte de Estados Unidos. Comenzó a hablarse de que era inteligencia artificial, ¿sabes? Algunos puntos ahí que ya lo que produce es una infoxicación, o sea, un exceso de información que aborda a la gente y entran en desesperación, en depresión también al ver tanta información. Entonces, ¿qué debe hacer el venezolano cuando se produce este tipo de infoxicación en las redes sociales? Sí, yo creo que hace falta que los venezolanos conozcan un poco cómo las redes sociales han inundado, digamos, de falsas informaciones, de fake news. Hoy en día es muy fácil construirlo a través de laboratorios que generan masas de información falsa. Y frente a eso, pues, el consejo, que no solo doy yo, búsquelo usted en las redes sociales por parte de psicólogos, psiquiatras, personas expertas en lo que está pasando, pues lo que dicen es que hay que distanciarse un poco, ¿no? Hay que volver a rutinas, digamos, de relaciones interpersonales, trabajar, ocupar el tiempo, comprometerse en alguna actividad de servicio social o de deporte o de solución de los problemas, para poder tener en medio de esta oscuridad, porque si estamos atravesando un momento muy difícil para Venezuela, pues tener un poco de calidad de vida, ¿no? Lo que uno ve es que efectivamente la gente se encierra, pasa horas y horas viendo programas que no fundamentan nada, digamos, en ninguna fuente segura lo que están diciendo, que simplemente lo que hacen es generar un volumen de opinión grande, que como digo, eso es así porque es una manera de ganar dinero, de monetizar y para vivir ellos, obtener algún tipo de beneficio económico, pero nos deja a nosotros pues una situación de intoxicación, como tú dices, que luego afecta a las relaciones interpersonales, afecta a las relaciones con los vecinos, afecta el propio funcionamiento del organismo, etcétera, ¿no? Bien, ¿y cómo ve, cuál es su panorama para lo que resta de año en cuanto a la economía venezolana, ¿no? Porque también, como lo dijimos hace rato, este tema con Estados Unidos también afecta de alguna manera. Sí, hay una comparación que se puede hacer con el deporte, ¿no? Cuando los deportistas de alta resistencia saben que tienen que mantener una cosa que se llama los niveles de lactato no muy altos, ¿no? Porque llega un momento en que si el lactato se dispara hacia arriba, pues el rendimiento cae, ¿no? Porque es una resistencia del propio cuerpo. Entonces aprenden a manejar su lactato para que no se dispare, ¿no? Venezuela, de un tiempo para acá, manejaba esos factores perturbadores de la economía o esos factores que le podían impedir el crecimiento económico, los estaba manejando, los estaba conteniendo, ¿no? Acabó con la hiperinflación, hubo un poco más de apertura económica, el dólar ayudó a generar confianza en la inversión en Venezuela, incluso los bancos se convirtieron en receptores de dólares porque la diferencia cambiaria era baja, y entonces era un crecimiento económico como mantener los niveles de lactato controlados, ¿no? Era poquito, pero estaba creciendo, ¿no? Claro. ¿Qué pasó ahorita? Bueno, que se dispararon los niveles del lactato, ¿no? Estamos otra vez con una cantidad de factores perturbadores, disruptores del crecimiento económico, y esto es nefasto, ¿no? Ya otra vez los economistas, que además hoy en día tienen que tener cuidado con lo que dicen, porque entonces pueden ser vistos como personas que atentan contra la nación, pues hablan de un peligro de volver a caer en una hiperinflación, del peligro de la diferencia cambiaria, etcétera, y bueno, todo eso hace que la economía tenga una proyección muy mala para este año, ¿no? En cuanto al tema, volvemos con Estados Unidos. ¿Qué se espera a futuro antes de finalizar el año? Probablemente desde su análisis, ¿esto continuará o en algún momento va a parar esto? Lo que he leído, lo que he visto, lo que coinciden los analistas que conocen sobre todo el tema norteamericano es que con la administración del presidente Trump
de la administración de Trump se espera cualquier cosa, ¿no? O sea, Trump tiene muchos frentes abiertos. Ayer parece que también abrió un frente con Colombia, ¿no? La desacreditó de la lucha contra las drogas, pelea con Brasil, pelea con México. O sea, tienen una cantidad de frentes abiertos, por lo tanto se puede esperar cualquier cosa. Uno espera, debido a que este es el segundo mandato de Trump, que la gran mayoría de los frentes se diriman negociando, ¿no? Porque Trump también ha demostrado ciertas habilidades para negociar, pues de lo que esperamos de Estados Unidos, pero con una esperanza de optimismo, es que ocurra una negociación en Venezuela que permita bueno, una distensión de la crisis política y de la controversia tan grande, de la amenaza militar que tenemos encima, ¿no? ¿Y cómo analiza el apoyo que le ha dado hasta ahora el presidente colombiano Petro al gobierno venezolano? Bueno, Petro fue un fuerte crítico del gobierno de Maduro debido a los últimos procesos electorales, sobre todo el del 28 de julio, ¿no? Petro incluso propuso varias alternativas, un proceso de amnistía, repetir las elecciones. Petro, aparte de su, digamos, de su ideología, creo que sobre todo ha tenido un acercamiento o una exigencia democrática, ¿no? de recuperar la democracia en Venezuela. Ahora, frente a este tema de la amenaza militar, de la invasión, etcétera, pues ha sido muy crítico y contrario a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Bien, Mercedes, para nosotros ha sido un honor haberte tenido hoy aquí. Gracias a ti, siempre a la orden, Jorge. Amigos, y nosotros de esta manera ponemos punto final a la entrevista NSI. Por su atención, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad.